Buenas tardes, mis queridos hermanos. Con temor y temblor llega uno aquí porque, pues, ¿quién es digno? Solo Él es digno, pero cada uno de nosotros también podemos serlo porque Él nos ayuda y nos engrandece. Al estar preparando este sermón, me imaginaba yo aquellos días, que si en aquellos días hubiera las prensas y los periódicos y los medios de comunicación y de información como hay ahora, probablemente sería el grito que escucharíamos en una prensa: ¡alto! ¡Paren las prensas! La noticia de primera plana: líder religioso cumple su promesa. Jesucristo, el Maestro de Galilea, quien había prometido a sus seguidores que después de 3 días de muerto resucitaría, ha cumplido su promesa. La promesa que Él dio ha sido cumplida en esta madrugada. Varios de sus seguidores, al visitar su tumba, la encontraron vacía, sin el cuerpo de Jesucristo encerrado en la tumba. Yo me imagino que esta debió haber sido la noticia que hace aproximadamente 2000 años los medios de información en Jerusalén debieron de haber publicado. Mas la historia nos recuerda que no fue así, ya que los grandes intereses de los religiosos de esa época hicieron todo lo posible por desvirtuar este suceso. El Sanedrín, utilizando grandes cantidades de dinero y el poder espiritual y económico que ellos tenían, hicieron correr versiones de que los seguidores de Jesucristo habían robado su cuerpo para simular su resurrección. Versión que desde hace 2000 años corre entre el pueblo judío. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Mateo 28, Mateo capítulo 28. Los versículos del 1 al 10, por favor. Y nos ponemos de pie, por favor. Mateo 28, los versículos del 1 al 10. Yo empiezo con los nones, ustedes con los pares y nos unimos todos en el versículo 10. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Todos juntos? Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad nuevas a tus hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, te alabamos en esta mañana, te bendecimos, te glorificamos. Y ahora, Padre, queremos pedirte que el fuego de tu Espíritu Santo queme cualquier escoria que haya en nuestras vidas. Líbranos del mal y danos tu perdón
porque en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo con acción de gracias. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, la resurrección de Jesús es medular para la fe cristiana. Es la columna vertebral de la fe cristiana. Si Él no hubiera resucitado de entre los muertos, como dice Pablo, entonces la fe cristiana no tendría validez. Siendo que Jesús mismo declaró que resucitaría de entre los muertos al tercer día, esto era vital. Por otro lado, si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces podemos ver y comprobar que todas sus afirmaciones son verdad. Y ahora tú y yo podemos estar seguros de que sí hay vida después de la muerte. Vemos que Jesús mismo predijo su muerte y su resurrección. Y estos eventos, cuando nosotros consultamos la Escritura, cuando nosotros vemos nuestra Biblia, vemos que fue exactamente como Él lo había predicho y como Él lo había determinado. Dice Juan 2, del 19 al 21, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. ¿Sí se acuerdan cuando estaban allí en el templo y aquellos diciendo cosas preciosas y hermosas, porque realmente era una construcción magnífica, ¿verdad? Una construcción hecha con amor para el Señor. Vemos también en Mateo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Jesús lo había expresado también y lo cumplió en esa misma noche. Mateo 16:21, al acercarse Jesús a Jerusalén, comenzó a decirles a sus discípulos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitado. Él resucitaría al tercer día. Lucas 18, 31, 33. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Hace una semana lo aclamábamos, después fue crucificado. He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día Él resucitará. Toda la Escritura, todas las predicciones hechas por los profetas se cumplieron y algunas todavía están por cumplirse, pero podemos tener la certeza de que lo que dijo Jesús es cierto. Estos eventos de los que estamos hablando han sido documentados en numerosos recursos históricos y confiables. Historiadores como Josefo, como Ignacio, quizás a algunos de mis hermanos ya les resulten muy conocidos estos nombres que estoy diciendo: Josefo, Ignacio, Justino Mártir y Tertuliano. Esos que están estudiando la historia de la iglesia ya deben de empezarlos a ver. Y Josefo fue un renombrado historiador del pueblo judío, y él da testimonio de que Jesús resucitó. Igual Josefo, Ignacio, Justino Mártir y Tertuliano. La gente que tiene otra creencia
nos puede decir, bueno, pues aquí está esta estatua de Buda, pero esta estatua es donde están el cuerpo y está la osamenta de Buda. Lo mismo pueden decir de Confucio, de Mahatma Gandhi. Pero cuando nosotros los cristianos decimos, esta es la tumba de Jesús allá en Jerusalén, y nos muestran la tumba de Jesús, podemos comprobar que la tumba está vacía. Él no está ahí, y es el único del que podemos dar testimonio y fe de que Él no está en esa tumba. En esa tumba está vacía. Y vemos también que este evento histórico tuvo numerosos testigos de la resurrección. Los soldados, las mujeres, Pedro, Juan, los caminantes de Maús, los 10 discípulos, Tomás, 500 personas, Pablo camino a Damasco. Dice la Escritura, Lucas 24, 36 al 39, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces espantados, pues ellos estaban espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Otro testimonio es el de Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué tremendo. Jesús apareciendo a sus discípulos a los 8 días. ¿Se acuerdan que en la primera aparición de Jesús a sus discípulos no estaba allí Tomás? Ahora está ahí Tomás junto con ellos. Y le hace esta pues recriminación Jesús, ¿verdad? Porque me viste, creíste. Bienaventurados los que sin ver han creído. Y yo creo que cada uno de nosotros somos bienaventurados, porque sin haberle visto hemos creído que Él es el Hijo de Dios, que Él resucitó de entre los muertos y que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 3, 8. Este se le llama el pequeño evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, la iglesia cristiana nació en la misma ciudad donde Jesús fue públicamente ejecutado y sepultado. La creencia en un Jesús resucitado tuvo que haber sido auténtica para haberse enraizado en Jerusalén y crecido hasta abarcar el mundo entero.
La Iglesia cristiana es ahora la institución más grande que existe y ha existido en la historia de la humanidad. Claramente esto hubiera sido imposible si la resurrección de Jesucristo hubiera sido un mito, hubiera sido un cuento. La iglesia creció en Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes cómo les decían? Ya vienen estos que vienen a causar alboroto en este mundo, que vienen a importunarnos con sus credos. Y también hay algo que nos llama mucho la atención, a mí en lo particular. Si nosotros nos remitimos a Hechos 2, 42 al 47, nos habla de una iglesia con ciertas características. Y una de esas características es la transformación de los discípulos. De ver a un Pedro lamentándose por haber negado a Jesús, de ver a unos discípulos guardándose, vemos cómo ellos tuvieron un cambio. Algunos de ellos, o más bien todos ellos, abandonaron y negaron a Jesús antes de su juicio público. Después de su muerte, ellos estaban desalentados y temerosos. Aún después de su resurrección y su experiencia en Pentecostés, estos mismos desalentados hombres y mujeres fueron transformados por el poder sobrenatural del Cristo resucitado. En su nombre, ellos pusieron de cabeza al mundo. Muchos, como Esteban, perdieron su vida por la fe, otros fueron terriblemente perseguidos. Su valiente comportamiento no tiene sentido, aparte de su convicción de que Jesucristo fue verdaderamente resucitado de entre los muertos, creencia que explica el cambio operado en estos hombres y mujeres, creencia por la cual murieron dignamente en el Coliseo y en los jardines de Nerón, donde algunos fueron utilizados como teas humanas para darle luz en las noches de fiesta y de esplendor de Nerón. Pero no queremos quedarnos hasta ahí. A través de los siglos, los grandes teólogos que han considerado las pruebas de la resurrección de Jesucristo han creído y todavía creen que Jesús está vivo. Simon Greenleaf, una eminencia sobre asuntos legales de las escuelas de leyes de la Universidad de Harvard, después de haber sopesado la evidencia de la resurrección dada por los escritores de los evangelios, concluyó: sería imposible que ellos hubieran persistido en afirmar las verdades que han narrado, de no ser por el hecho de que Jesús sí resucitó de entre los muertos. El señor Greenleaf fue un profesor judío que se convirtió en un seguidor de Jesús. Se convirtió en un seguidor de ese Mesías después de estudiar los hechos, después de analizar los hechos por sí mismo. Y algunos dirán: pues yo creo en la resurrección de Jesucristo, pero ¿de qué me sirve? ¿Qué bien aporta a mi vida? Bueno, hay tres cosas. En primer lugar, el Señor me ha dado la oportunidad de empezar una nueva vida en Cristo. Mi querido hermano, si hasta ahora tu vida la puedes calificar de fracaso en agradar a Dios, la resurrección es una nueva oportunidad. Tus errores pasados pueden ser borrados. Ahora puedes tener una nueva oportunidad. Romanos 6:4 nos dice que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Él tiene el poder de transformar. Hay un himno que dice:
Cuán profundo es el cambio operado en mi ser viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que solo Jesús puede traer a nuestras vidas. En segundo lugar, tenemos el poder de Jesucristo para esa nueva vida. Nosotros como humanos, como gentes, queremos mejorar, queremos tener un mejor trabajo, algunos una mejor figura, por eso asistimos a los gimnasios, una mejor relación con nuestros hijos, con nuestros semejantes. Y a veces buscamos a través de la dianética, la metafísica, el amuleto, el poner de cabeza a San Antonio, todas estas cosas. Pero por experiencia propia, creo que cada uno de nosotros sabemos que eso no nos dará poder para vivir una nueva vida agradable a Dios, incluso ni a la sociedad. La religión, cualquiera que sea, no tiene ese poder. Son como un carro sin gasolina, inútiles, inmóviles, estáticos. Mi hermano, mi querido hermano, Jesucristo resucitado es el único que nos da poder para vivir como Dios quiere que vivamos. Te dará poder para dejar el alcohol, el adulterio, el orgullo, el rencor, la mentira y tantos otros defectos que como humanos tenemos. Romanos 8, 10 y 11 dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo pudo controlar la muerte, ¿qué no podrá hacer contra todas estas cosas? Mi querido hermano, si quieres ser un vencedor, recibe al Cristo resucitado en tu corazón. Algunos hemos dicho que Cristo vive en nosotros. Y nuestra hermana Irma en la mañana, en la corta meditación de la mañana, hacía esta pregunta: si realmente la resurrección ha impactado de tal manera nuestras vidas que haya producido cambios. Pero no es cuestión de ponernos tristes, es cuestión de estar alegres. Si aún no lo hemos hecho, Jesucristo resucitado nos da una firme esperanza. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Nos extinguimos con una flama que se apaga? Algunas creencias así lo dicen. Pero Jesucristo estuvo muerto y resucitó. Él es el primero en resucitar a una vida gloriosa, y lo mismo sucederá a los que creen en Él. Dice en 1 Corintios 15, 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó, puedes confiar en Él. Él te da poder para empezar una nueva vida en Él, tienes poder para vencer, y la vida que Jesucristo te da se extiende más allá, es vida y vida eterna. Por eso Romanos 10, 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hemos visto algunos aspectos de las predicciones de Jesús y del cumplimiento de esas predicciones. Y hemos visto también a otras personas que han tomado una decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y nosotros como iglesia, después de haber sopesado esta evidencia, yo creo con toda la certeza, con toda la seguridad, que podemos concluir que Cristo está vivo, que Él ha resucitado de los muertos,
que hoy está a la diestra de Dios, que su regreso en gloria está pronto y que nosotros como su pueblo debemos estar alerta y preparados. Cristo vive, Él no está muerto, Él vive en mi corazón, Él vive en tu corazón, Él vive en nuestros corazones. Bendito sea el Señor, Él ha resucitado.